Los combustibles fósiles son la base de la economía mundial. Podríamos decir el pilar donde se sostiene la sociedad moderna. El 83% de la energía primaria es a base de combustibles fósiles. Lo cierto también es que ya se ha llegado a su pico de producción y cada vez va a ser más difícil explorar y explotar combustibles fósiles. A fin del año pasado, en el 2021, se aprobó por parte del Gobierno Nacional la posibilidad de una exploración sísmica en el mar argentino en búsqueda de, por supuesto, combustibles fósiles. Esto generó bastantes problemas, bastantes, resquemores por parte de gran parte de la sociedad. Hoy vamos a conversar en Ambiente y Medio con Sergio Federovisky sobre el offshore en la Argentina. Gracias, Sergio, una vez más por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Al contrario, el placer es mío. Vamos a conversar hoy, como decía recién en el anticipo de esta entrevista, sobre un tema que a partir de fines del año pasado se aprueba desde el Gobierno Nacional y creó bastante ruido, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de lo que comúnmente se llama el offshore, que es la exploración sísmica en el mar argentino. Bien. Primero me gustaría entender desde el compromiso que tiene el país con las cuestiones climáticas, ¿no?, para disminuir los gases de efecto invernadero, si todavía los estados, ya sea nuestro país u otros, deberían seguir apostando a la exploración o a la búsqueda de combustible fósil en el mar o en la tierra. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Es que la pregunta tiene una trampa, porque si la pregunta está dirigida a la Argentina en particular, o la pregunta está dirigida a un contexto mundial en el cual los estados se han comprometido a una transición energética o una descarbonización, como se la conoce ahora, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dejar de utilizar los combustibles fósiles y pasar a una economía más asociada a las energías renovables. ¿Por qué le vamos a pedir a la Argentina lo que el mundo no hace? Esta es la gran pregunta que yo me hago. Está demostrado que más allá de sus invocaciones, de sus discursos, de sus compromisos, de sus acuerdos, etc., el mundo no ha cumplido o no está cumpliendo con esa premisa. Es más, si uno mira en términos absolutos las emisiones de gases de efecto invernadero de los últimos, no 30, 10 años, que es desde donde se viene diciendo que el tránsito hacia las energías renovables ya está en marcha, va a ver que lo único que ve es una curva ascendente. Entonces, si el mundo no está renunciando realmente y efectivamente a los combustibles fósiles, le vamos a pedir a un país en transición económica, un país en desarrollo, un país con 40% de pobres, que ni siquiera conozca cuál es el stock de sus hidrocarburos. Corremos el riesgo de que el día de mañana venga alguien, privatice eso y el stock lo conozca una empresa multinacional y ni siquiera el Estado argentino. Estoy hablando simplemente de lo que hace a la exploración de hidrocarburos. La explotación, la utilización real de los hidrocarburos después, podemos discutirlo cuando llegue el momento. Hay algunas críticas, y esto me gustaría ahondar y después seguimos con el offshore, que dicen, bueno, antes cuando vos tenías que defender las cuestiones ambientales, lo decías de una manera, y ahora que estarías como en el otro lugar, es falso eso. Mirás como que esto es posible. Es falso. No porque yo no sea una persona que tenga contradicciones como las podemos tener todos. Pero mi respuesta a eso es muy concreta. Yo puedo opinar de una manera, pero el Ministerio de Ambiente, no porque yo sea viceministro, sino el Ministerio de Ambiente, tiene una responsabilidad institucional en el país, no una responsabilidad ideológica. Mi mirada, mi posición personal puede tener un matiz divergente con la exigencia institucional que tenga en la Argentina el funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Al Ministerio de Medio Ambiente nadie le está pidiendo, no hay ninguna ley que le diga que opine respecto de qué le parecen. No, lo que dice la ley claramente, y es lo que este ministerio ha cumplido, es que todo proceso de exploración offshore, entre muchos otros procesos equivalentes, tiene que contar con un mecanismo de participación social
de obtención de un estudio de impacto ambiental y de su evaluación y de la corrección correspondiente de acuerdo a lo que dice esa evaluación por parte de los técnicos que convoca el Ministerio de Ambiente. Y ese proceso, como nunca antes, se hizo. Y esta sí es mi opinión personal, tiene que haber una fuerte transición energética y una fuerte declinación del uso de los combustibles fósiles en la Argentina, pero que esa transición energética tiene que tener formato de transición. Es decir, suponer que mañana a la mañana Sí, que nos levantamos y de un día para el otro ya dejamos de usar combustible fósil y decimos, cerramos Vaca Muerta. Claro. Bueno, eso puede, y hasta es discutible, ser muy bueno para el ambiente, pero está claro que es pésimo para la Argentina. Siempre estamos hablando, y me voy un ratito a una pregunta, pero después vuelvo. Estamos hablando de finalmente economía versus cuidado ambiental. No, yo no estoy de acuerdo con esa dicotomía. Para mí esa dicotomía no existe. Para mí es una dicotomía vacía, porque la realidad es que si existiese esa dicotomía, ¿qué hacemos? Elegimos entre economía y ambiente. Entonces, si elegimos economía, se destruye el ambiente. Es como la bolsa o la vida. Claro. Si elijo la bolsa, pierdo la vida. Y de acuerdo con lo que opinas, si elijo la vida, también perdí la bolsa y la vida. Esto es lo mismo. No hay una opción, no hay una posibilidad de elección. Lo que hay es un imperativo muy fuerte para que entendamos que en el siglo XXI no existe la posibilidad de desarrollarse como en el siglo XX. En el siglo XX, si uno quiere, puede haber existido esa opción. Y está claro que se eligió por la economía, porque el resultado ambiental es desastroso. Y sobre todo que hay un documento dando vuelta que habla de muchísimos, que puede llegar a generar muchísimos puestos de trabajo, y esto, por supuesto, para la Argentina, que necesita puestos de trabajo, enciende las luces de una esperanza, por ejemplo. ¿Sabes cuál es la crítica que yo acepto de las ONG? Bueno, acepto todas, pero quiero decir, ¿cuál es la con la que me siento más identificado? La que dice que quizás no están todavía claros cuáles son los instrumentos y los pasos para convertir esa transición en una realidad. Porque la transición tiene que hacerse. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y discutir. En tal año vamos a dejar de hacer tal cosa, en tal año vamos a reducir la cantidad de el gas, el petróleo y así sucesivamente hasta llegar a una determinada transición. Hoy la Argentina, creo yo que con una dosis importante de voluntarismo o con una dosis también importante de intención positiva de liderar en América Latina un proceso de descarbonización, comprometió que su economía se va a descarbonizar para el 2050. Hay que aceptar que los puntos intermedios hasta llegar al 2050 no están escritos. Pero falta muy poco también, ¿no? Por supuesto, por eso falta estoy diciendo... demasiado poco tiempo por eso como para el logro, ¿no? Que esa línea de puntos todavía no está escrita, no está llena. Y ahí sí hay una tarea a resolver rápidamente. Pero de ningún modo puede entenderse que la transición no es tal. No podemos pensar que de una mañana a la otra vamos a decidir se terminó el combustible fósil en la Argentina, porque, vuelvo a decir, ¿por qué se lo pedimos a la Argentina? No se lo pedimos a países que han triplicado o cuadruplicado, en algunos casos, sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 10 años. El Ministerio de Ambiente sería como el contralor de que la exploración en este caso no dañe a la biodiversidad en algún punto. Porque eso es lo que establece la ley. La ley establece que los procesos de impacto ambiental, de explotaciones o exploraciones de estas características tienen que ser liderados por el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente tiene que convocar a expertos de distintos ámbitos del Estado y no solo del Estado para que opinen sobre ese estudio de impacto ambiental y lo corrijan. Esto se hizo. Y siempre el control en la Argentina es débil, por decirlo de alguna forma. ¿Crees que los expertos que ustedes puedan llamar están capacitados o podrán hacer ese control? Tenemos que hacer el esfuerzo para que así sea, y de hecho se han incluido en los procesos de exploración a lo largo de esta etapa de discusión varias cosas que la empresa no tenía en consideración, como por ejemplo una distancia de más de 1000 metros comprobada de ausencia de fauna en el momento de la exploración sísmica. En Europa se piden 500 metros, en la Argentina se está pidiendo el doble. Un mecanismo por el cual en cada barco donde se haga el proceso de exploración sísmica tiene que haber X cantidad de científicos y de conocedores de la temática para poder garantizar que el procedimiento no lo haga la empresa y que recién lo controlemos cuando vuelvan a tierra. Claro. Y todo ese tipo de cosas han sido incorporadas
explícitamente por el Ministerio de Ambiente. Quiere decir que hubo un esfuerzo por mejorar la performance de lo que planteaba la empresa en relación al impacto ambiental que tiene el proceso de exploración sísmica. Con respecto al Atlanticazo, ¿no?, que se dio a principios de enero, después de esta aprobación, ¿vos crees que esto puede ser como el no a la minería, el no a las pasteras? ¿Puede desarrollarse un no a la exploración, no al offshore como...? Es perfectamente posible y es respetable. Ahora, a mí no me van a encontrar nunca, y vuelvo a la pregunta que me hiciste al principio, no van a encontrar en mi archivo jamás, ni siquiera cuando obviamente no era funcionario, una posición que diga no a tal cosa. Yo no soy prohibicionista, en ningún caso. Nunca he dicho no a la minería, a pesar de que estoy fuertemente en contra o soy muy cuestionador de la minería a cielo abierto. Pero bueno, está bien, no me parece mal la opinión, no me parece mal la protesta, me parece que está dentro de las reglas del juego y está bien. ¿Y por qué le cargan tanto las tintas a ustedes, como te hablo en función de funcionarios, ¿no? ¿Por qué cargaron tanto las tintas cuando en realidad, digamos que la aprobación viene de parte de Energía y de Nación y no tanto del Ministerio? Es buena, ¿no?, la pregunta, porque cierto es que la decisión es una decisión del Estado, que está tomada a partir de una proyección que hace la Secretaría de Energía, y que es más, la convocatoria a este proceso de exploración sísmica lo hizo el gobierno anterior, ni siquiera lo hizo este gobierno. Pero yo creo que cargar las tintas sobre el Ministerio de Medio Ambiente es resultado de creer que el Ministerio de Medio Ambiente es una ONG más. Ahí está lo de una mirada institucional y no ideológica. Exactamente. Es la idea de que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que actuar como creen las ONGs que hay que actuar, porque ellas son las dueñas de la verdad. Yo soy muy crítico del movimiento de las ONGs actual, porque se han convertido en... No, me estoy ganando amigos a lo loco. Es común en Sergio, pero bueno, sigamos, es común. No, me parece que hay una suerte de fundamentalismo por el cual, si yo no opino como opinan las ONGs, soy un traidor a alguna causa. Y nadie es portador de la verdad, en absoluto, nadie es portador de la verdad. Pero aún si tuvieran la razón, que no discuto que la puedan tener, insisto, el Ministerio de Medio Ambiente es una instancia institucional, no es la mirada del ambientalismo puesta dentro del Estado. Si miramos lo que ocurrió durante los 4 años de esa gestión, en las cuales hubo ambientalistas dentro del área del Ministerio de Medio Ambiente, no precisamente las decisiones se tomaron a favor del ambientalismo. O del ambiente, ¿no? O del ambiente. Sergio, placer, como siempre. Al contrario, gracias. Gracias por estar acá en Mente y bueno, que curate porque tiene una nana el señor, así que lo vamos a hacer que se cure. Sí, siempre estás muy bien. Bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.